continuación vamos a ver la ecuación ordinaria de la circunferencia. Para eso les tengo que comentar que este caso es cuando el centro de la circunferencia ya no es el origen de coordenadas. Es decir, este punto que en la ecuación canónica que hemos visto anteriormente se encontraba acá, ahora se va a encontrar en un punto cualquiera del plano. Eso significa que las nuevas coordenadas del centro ya no podrían ser 0,0. Ahora van a ser h en el caso de las abscisas y k para el caso de las ordenadas. Bueno, al igual que el caso anterior, tenemos una circunferencia, ese conjunto de estos puntos, que están a una distancia r del centro. Bueno, ¿cómo se halla entonces la ecuación de esta circunferencia? También por distancia podríamos aplicar el teorema de Pitágoras y vamos a llegar a esta conclusión. Es decir, que los valores de h, k y r que ustedes ven de rojo son los que necesitamos para hallar la ecuación de la circunferencia. Centro y radio. Centro y radio. Veamos una aplicación. Hay la ecuación de la circunferencia con centro en 2,6 y que pasa por el punto 5,3. Bueno, entonces vamos a ubicar al centro y vamos a ubicar este punto en este gráfico. El centro es 2,6, entonces cada cuadradito representa una unidad, 1, 2, y en el eje Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por lo tanto encontramos este puntito. Este debería ser el centro. Ya sabemos que este es el centro, cuyas coordenadas deben ser 2,6. Y el puntito P que indica acá el ejercicio dice que es 5,3. 5 en las abscisas, 1, 2, 3, 4, 5. Y debería ser 3 en las ordenadas, 1, 2 y 3. Y encontramos este puntito, y este puntito para mí es el punto P, cuya coordenada debería ser 5,3. En vista de que este es el centro y la circunferencia pasa por este punto, entonces podríamos decir que este segmento que voy a pintar acá de rojo representa el radio de la circunferencia. Entonces, ¿cuál debería ser la circunferencia? Bueno, si esto lo hacemos girar alrededor de este punto, entonces más o menos sería pues algo como esto, ¿no? Ya, esta es la circunferencia. A esa circunferencia le tenemos que calcular su ecuación. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos el centro, que ya lo tenemos, que son h y k. En este caso sería 2 y 6. Y nos faltaría el radio. Para hallar el radio, recordemos la fórmula que ya hemos empleado en los videos anteriores, que es la distancia entre dos puntos. Entonces, si yo quiero hallar el radio debería ser así. El radio debe ser igual a la raíz cuadrada. Recuerda que lo que se hacía acá era restar las abscisas y luego se elevaba al cuadrado. Agarro al número 2, le resto la abscisa del punto P, que debe ser el número 5, y lo elevo al cuadrado. Luego, agarro la ordenada de C, que debería ser 6, le resto la ordenada de P, que debe ser 3, y lo elevo al cuadrado. Y a esa suma le sacamos la raíz cuadrada. Y con eso tenemos el valor de R. Bueno, esto debería ser raíz cuadrada. Esto es menos 3. 2 menos 5 es menos 3 al cuadrado, es 9. 6 menos 3 es 3 al cuadrado, también es 9. Entonces tendríamos acá 9 y 9. Es decir, que R sería la raíz cuadrada de 18. Como el número 18 nosotros lo podríamos expresar como la multiplicación de 9 por 2, y al tener 9 raíz cuadrada exacta podríamos escribirlo como 3 raíz de 2. Entonces, si yo quiero, esto también lo puedo expresar como 3 raíz de 2. Bueno, ya tenemos el centro, ya tenemos el radio, y ya sabemos que esta circunferencia, cuyo centro ya no es el origen, la fórmula que la representa es esta. Entonces, ¿cuál sería su ecuación? Yo escribiría así, ¿no? Su ecuación es... Empecemos primero con la x. Le voy a restar el valor de h, lo voy a elevar al cuadrado. El valor de y, le resto el valor de k al cuadrado. Y luego vendría el radio elevado al cuadrado. Vamos a pintar de rojo estos valores. Como acá va h, h representa la abscisa del centro, o sea que en este caso sería el número 2. K, que es el que estamos viendo acá en la fórmula, representa la ordenada del centro, en este caso sería 6.
Y acá vendría el radio, y el radio sabemos que es 3 raíz de 2 o raíz de 18. Voy a poner raíz de 18 para que sea más rápido la eliminación. Entonces al final llegaríamos a que la ecuación sería x menos 2 elevado al cuadrado más y menos 6 elevado al cuadrado, y raíz de 18 al cuadrado es 18. Y esa es la ecuación de esta circunferencia. Que si nosotros le llamamos, por ejemplo, la circunferencia 1, pondríamos circunferencia 1, 2 puntos, y este sería su ecuación. Bueno, ese sería para nosotros nuestro primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo, dice, hay la ecuación de la circunferencia de diámetro AB. Recordemos que en la circunferencia el diámetro era la cuerda mayor, es decir, la que iba de un extremo a otro, pero pasando por el centro. En otras palabras, era 2 veces el radio. Entonces, hay la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro es AB, y el punto A es menos 6, menos 3 y B es 4, menos 1. Los vamos a ubicar. Otra vez, cada cuadrícula, cada cuadradito representa una unidad. Menos 6 significa 6 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 3 hacia abajo, 1, 2, 3. Por lo tanto, si esto es menos 6 y esto representa el menos 3, este puntito sería el punto A, que es menos 6, menos 3. El punto B es 4, menos 1, 4 en la abscisa, 1, 2, 3, 4, y menos 1 en la ordenada. Entonces, 4 con el menos 1 me da este punto, y este sería el punto B, 4, menos 1. Se supone que el ejercicio nos indica que AB es el diámetro. Entonces, todo esto que voy a pintar ahora de azul representa el diámetro. Si todo es el diámetro, entonces ya sabemos que tiene que pasar por el centro. Entonces, estos dos segmentos tienen que ser iguales. Por lo tanto, el punto C sería el punto medio de este par de extremos. Entonces, para hallar ese punto medio también hay una fórmula que es muy sencilla. Ese punto medio se calcula así. Lo voy a escribir con la letra M. Entonces, esta M debe tener sus coordenadas. Las coordenadas que le voy a colocar son A y B. ¿Cómo se calculan las coordenadas de A y la coordenada B? Bueno, para el caso de A, vamos a poner así, calculamos coordenadas de M. Ya, ¿cómo calculamos esto? Bien fácil. Si yo quiero averiguar qué valor tiene A, entonces me voy a fijar en las abscisas que están en los extremos y hago una semisuma. Por lo tanto, el valor de A, el que debería estar colocado acá, es el valor de menos 6. Habría que sumarle el valor de 4 y habrá que dividirlo entre 2. Esa operación me está representando a mí el valor de A. Esta es la A. ¿Quién debe ser B? Bueno, muy parecido. Es la semisuma, pero de las ordenadas. Entonces agarro al menos 3 con el menos 1, lo sumo y lo divido entre 2. Entonces sería menos 3, habrá que sumarle menos 1 y lo divido entre 2. Y con eso encontramos la segunda componente que debe ser B. Si esto nosotros lo operamos, me debería dar como resultado entonces lo siguiente. Menos 6 más 4 es menos 2. Menos 2 entre 2, eso es menos 1. Menos 3 más menos es menos. Menos 3 menos 1 es menos 4 entre 2 es menos 2. Entonces, este punto sería el punto M que está acá. Y representa el centro de la circunferencia que voy a dibujar. ¿Cuál circunferencia? Esta, ¿no? Esta. Esa es la circunferencia. Entonces, a esta circunferencia le voy a poner C. A esa circunferencia le tenemos que hallar su ecuación. ¿Qué se necesitaba? Recuerda, se necesita el centro, que lo acabamos de calcular, y necesitamos el radio. El radio no lo tenemos, pero lo podemos hallar. Entonces, si este es el centro, al final de cuentas, este va a ser H y este va a ser K. Calculamos ahora el radio. Calculamos el radio. Ya, para hallar el radio podemos hacerlo de dos maneras. Calculamos el diámetro y lo dividimos entre 2.
O en todo caso, con estas nuevas coordenadas que tenemos acá, con estos dos valores calculamos de frente al radio. Creo que eso podemos hacer. Entonces esto debería ser así. El punto M, cuya coordenada es menos 1, menos 2, y el punto B, cuya coordenada es 4, menos 1. Y yo necesito calcular el radio. Entonces apliquemos la fórmula que hemos visto hace un rato, que es esta, ya la hemos visto en otros videos, y el valor de R debería ser así, raíz cuadrada. Restamos las abscisas, entonces al 4 le voy a restar menos 1, y a esto le elevo al cuadrado. Diferencio las ordenadas al menos 1, le voy a restar la otra ordenada que es menos 2 y lo elevo al cuadrado. Y a esta suma se le saca la raíz. Bueno, al final R sería raíz cuadrada, menos con menos se convierte en más, 4 con 1 sería 5 al cuadrado, saldría 25, más menos con menos se convierte en más, menos 1 más 2 es 1, al cuadrado sería 1. O sea que al final R sería la raíz cuadrada de 26. Si R vale la raíz cuadrada de 26, entonces ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? La ecuación es, recuerda que tiene este formato, entonces debe ser un x menos un h al cuadrado más un y menos un k al cuadrado igual a un radio al cuadrado. Pintaré de rojo h, k y r. H sería la abscisa del centro, pero el centro es el punto M, entonces la A que ustedes ven acá y que es este valor representa el valor de h. Entonces, como es negativo, voy a poner menos 1 entre paréntesis. Y el valor de k también es negativo, entonces también lo voy a poner entre paréntesis como menos 2. Y el radio, que me ha salido raíz cuadrada de 26. Bueno, finalmente, si esto lo operamos, debería ser x más 1 elevado al cuadrado, menos con menos me da más. El otro me saldría y más 2 elevado al cuadrado, menos con menos me da más. Y finalmente raíz de 26 al cuadrado es el número 26. Bueno, y con eso tenemos un segundo ejemplo de la ecuación de la circunferencia ordinaria. Veamos un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo me dan un gráfico y a partir de ese gráfico me piden averiguar cuáles son las ecuaciones de la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Veamos qué cosa tenemos. Se supone que según lo que han colocado acá, cada cuadradito no representa una unidad, representa 2. Entonces podemos ir ubicando coordenadas de estos puntos porque eso nos interesa. Recordemos que para hallar la ecuación de la circunferencia 1 necesitamos el centro y el radio. A ver, cálculo de la ecuación de C1. Para eso, ¿qué necesitamos? Su centro, esta coordenada. A ver, si cada cuadradito es 2 unidades, acá sería menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4. Ah, o sea que acá este punto sería menos 4, menos 4. Y este puntito que está sobre el eje X debería ser menos 2, 0. Entonces, ya tenemos el centro y nos faltaría el radio. Así que habrá que calcular para C1 su radio. Y el radio, otra vez con las fórmulas anteriores, restamos las abscisas, lo elevamos al cuadrado, restamos las ordenadas, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos la raíz. Entonces sería menos 2 menos 4. Y a esta cantidad lo elevo al cuadrado. Al valor de y que vale 0, le resto menos 4 y a todo esto lo elevo al cuadrado. Y cierro la raíz. Entonces vamos a ver qué es lo que sale. Este menos con este menos sería más. Menos 2 más 4 saldría 2 al cuadrado, sale 4. Más menos con menos sale más. 0 más 4 es 4 al cuadrado, sale 16. Y por lo tanto el resultado de R debería ser la raíz cuadrada de 20. Pero como 20 es la multiplicación de 4 por 5, podríamos escribirlo también raíz cuadrada de 4, 2, y nos quedamos con 2 raíz de 5. Si ese es el radio, con eso podemos calcular entonces la ecuación de C1. ¿Por qué? Porque sería así. A X le vamos a restar H elevado al cuadrado, más Y le voy a restar K elevado al cuadrado, y el radio al cuadrado.
¿Cuál es el centro para la circunferencia C1? Menos 4 menos 4. O sea que H debería ser menos 4. K también debería ser menos 4. Y el radio es el que acabo de encontrar. Voy a colocar mejor raíz de 20. Entonces esto debería quedarme así. Menos con menos sale más, x más 4 al cuadrado. Menos con menos sale más, y más 4 al cuadrado. Y raíz de 20 al cuadrado sale 20. Y esto sería para mí la circunferencia 1. Así como hemos calculado la circunferencia 1, podríamos hacer lo mismo con la circunferencia 2, que incluso me parece que es mucho más fácil. Vamos a escribir acá entonces cálculo de la ecuación de la circunferencia C2. Su centro sería este punto. Entonces serían 2 unidades hacia la derecha y hacia arriba 2, 4, 6. Entonces debe ser 2,6. Su centro es 2,6. T es punto de tangencia. ¿Qué significa? Que por ahí está pasando la circunferencia y es tangente a esta recta horizontal. Entonces, esto que voy a pintar acá de rojo necesariamente debe representar a su radio. Y si esto debería ser el radio para esta circunferencia que le voy a poner R mayúscula, sería 2 y 2, debería medir 4. Entonces ya tenemos todo, porque la ecuación, recuerda que es así: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual es el radio al cuadrado. Y todos los valores lo tenemos. El valor de h es la abscisa del centro, que en este caso sería 2. El valor de k es la ordenada del centro, que en este caso sería 6. Y el radio en este caso es 4. Y lo ponemos acá. Bueno, finalmente debería salirnos entonces que x menos 2 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado es igual a 16. Y este sería la ecuación de la segunda circunferencia. Bueno, para terminar, he colocado este ejercicio que dice que hay que hallar la ecuación de una circunferencia cuyo centro es la intersección de estas dos rectas y que además es tangente al eje X. Bueno, lo primero que habría que hacer es averiguar esta recta y esta recta dónde se intersectan. Y para eso hay que resolver un sistema de ecuaciones. Eso significa que tendría que agarrar a X más el valor de Y menos 4 igual a 0 y agarrar X menos Y más 2 igual a 0 y resolver este sistema. El valor de X y el valor de Y que a mí me salga, ese va a ser el centro de la circunferencia que voy a dibujar. Entonces, como este es un sistema relativamente fácil de hacer, lo que vamos a hacer es sumar. Y al momento de sumar, se va a eliminar la Y. Me debe quedar entonces 2 veces X. Me debe quedar menos 2 es igual a 0. Bueno, con esto obtenemos que 2 veces X debería ser 2. Este pasa a sumar. Y X debería ser 1. Si el valor de X vale 1 y lo reemplazáramos acá, entonces este 1 con este menos 4 sale menos 3. Como este pasa a la derecha, entonces el valor de Y vale 3. En otras palabras, lo que nos está diciendo el ejercicio es que estas rectas se intersectan en el punto 1,3. Y ese 1,3 va a ser el centro de la circunferencia que voy a dibujar. Bueno, si cada cuadradito es una unidad, entonces esto debería ser 1. Y en el eje Y, 1, 2 y 3, este debería ser 3. Este es el centro. Ya, una vez que tengo el centro, dice que debe ser tangente al eje X. O sea que la circunferencia que voy a dibujar debe tocar en un punto a este eje que es el horizontal. Y para eso se traza una perpendicular. Y lo debe tocar entonces en este puntito. Quiere decir que esto que estoy pintando de rojo debe representar para mí el radio. 2, 4 y 6. Este debería ser el radio. Así que la circunferencia que yo voy a dibujar debe ser más o menos una de este tipo, ¿no? Donde pase por este punto, bueno, y por acá. Y esta es la circunferencia a la cual le tenemos que calcular su ecuación. Entonces le voy a poner C. ¿Cuál sería la ecuación de esta circunferencia? Sería X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual el radio al cuadrado. Ya. ¿Quién sería el centro? Ya lo hemos calculado.
era 1,3. Entonces el 1 es el h, el 3 es el k y el radio vale 6. Entonces colocamos h que vale 1, k que vale 3 y el radio que vale 6. Perdón, el radio que vale 3, porque esta distancia debe ser 3. Entonces esto debe ser 3. Si ya tenemos todos los datos, entonces esto al final sería x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9. A diferencia de este problema, acá cada cuadradito es una unidad. Acá son 2 unidades, ¿no? Por eso es que yo había asumido al comienzo que era 2, pero en realidad es una unidad. Y esta es la ecuación de la circunferencia. Con esos 3 ejemplos, creo que, o 4 ejemplos, les debe quedar claro de qué se trata este tema de la ecuación ordinaria de una circunferencia.